Sean todos bienvenidos a la primera clase en lo que es el manual de Microsoft Excel 2010. Les enseñaré lo que es la primera clase del capítulo número 1, lo que es introducción de elementos de Excel. Pero primero les enseñaré cómo introducirse a Excel. Como pueden ver en la parte inferior izquierda de la pantalla de esta computadora, presenta lo que es Excel, es el Microsoft Excel 2010. Solo se le da un clic, y nos aparece lo que es la primera hoja del libro de Microsoft Excel. Lo que es primero los elementos de Excel, pero una pregunta: ¿qué es y para qué sirve Excel 2010? Excel 2010 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo que se encuentra integrada en el conjunto de programas de Microsoft Excel. Esto quiere decir que si ya conocemos otros programas de Office como Word, Access, PowerPoint, etc., te resultará familiar utilizar lo que es esta hoja de cálculo, solo que no va con la misma forma, pero sí es algo parecido, puesto que muchos iconos y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office. Una hoja de cálculo sirve para trabajar números sencillas e intuitivas. Para ello se utiliza cuadrícula, como lo presenta un cuaderno. Eso es lo que aquí nos presenta, lo que son filas y columnas, donde en cada celda la cuadrícula puede introducir números, letras y gráficos. Esto puede decir que aquí en la celda, en esta columna, podemos agregar un texto como es prueba. Esto solo es una prueba, solo la podemos representar con algo. Más que todo, podemos introducir números, podemos introducir lo que son fórmulas, etcétera. Lo que no importa la clase de contenido que posea, esta hoja nos permite poder introducir cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, aquí nos presenta lo que es nos sirve a dar una pequeña introducción de lo que es para sumar una serie de números. Solo tiene que introducir debajo de otro. Como harías en un papel, colocarte en una celda donde irá el resultado y decirte que Excel quiere hacer la suma de lo que tienes encima. Dice: otra cosa buena de Excel es que no es necesario saber matemática para utilizarlo. Solo necesitas saber lo que es aplicación de fórmulas. Más que todo, la aplicación de fórmulas es lo que más influye en este programa. En muchas ocasiones es insuficiente con utilizar las operaciones básicas. Por supuesto, si sabes matemática mucho más partido, podrás sacar muchos provechos de lo que es Excel. Dice: Excel se puede utilizar para multitud de cosas, tanto de plano personal como de plano profesional. Aquí eso es lo que es Excel. Lo que nos presenta Excel en la parte superior de lo que es el lado derecho, nos presenta lo que es los botones. Unos botones que se encuentran en la parte superior de la ventana. Nos presenta lo que es, nos aparece donde es lo que es para cerrar. Muy bien, solo le pueden dejar encima el clic y ahí nos presenta lo que es cerrar. Y aquí nos aparece lo que es. Esto es como guardar. Es como guardar la pantalla inicial, en la que tenemos presente aquí la pantalla inicial. Como pueden ver,
Aquí en la parte superior de izquierda nos presenta lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. Aquí nos presenta lo que es la barra de título. Ese es el nombre que nos posee o que nos da el libro de Microsoft. Y aquí tenemos lo que es la barra de menús. La barra de menú. Ya todo esto son la banda de opciones. Es todo lo que podemos ver aquí. Es todo lo que podemos ver aquí. Ahora la banda de fórmula. Esto es la banda de fórmulas. Aquí podemos introducir lo que es la fórmula que queramos aplicar en esta hoja de cálculo. Y aquí tenemos lo que son la barra de desplazamiento que nos desplaza de arriba hacia abajo. Tenemos también lo que es la barra de desplazamiento de izquierda a derecha. Y aquí tenemos algo muy importante, la barra de etiquetas. Aquí, como pueden ver, nos presenta lo que es la barra de etiquetas. Es donde nos aparece la hoja número 1. Como ustedes bien saben, lo que es el manual de Microsoft Excel nos presenta lo que son 3 hojas iniciales, y en esta podemos crear más hojas, pero también se le puede dar editar a la hoja. No podemos poner cualquier nombre, no importando el tipo de archivo que va a ser. Por lo menos yo lo voy a poner lo que es una factura, y le dan un clic en intro y nos queda guardado lo que es con este nombre. Igual es sucesivamente, si podemos editar, y ahí nos presenta lo que. Y aquí, como pueden ver, solo se le da un clic encima de lo que es insertar hoja de cálculo en mayúsculas, o bien pueden hacerlo solo dándole F11 y nos crea más hojas. Y aquí nos presenta lo que es el zoom. Ustedes bien saben, el zoom es la cosa que nos hace más grande para que podamos ver con mayor facilidad lo que queramos. Y aquí nos presenta lo que es vista. Vistas son los tipos de cómo ver este formato. Aquí nos presenta lo que es normal, diseño de página y vista previa del salto de página. Ahora les dice lo que es la ficha de archivo. Dice que la ficha de archivo es lo que nos presenta esto. Esto es lo que es la ficha de archivo. Aquí nos da como guardar como. Aquí nos tira lo que es ya completo, toda la forma de qué queramos hacer con el documento. Crear un nuevo documento, abrir, guardar como. Esta nos da la función de lo que es imprimir, enviar, publicar, cerrar. Eso es lo que nos da esta función de lo que es la barra de título. La barra de títulos de Microsoft Excel es lo que nos presenta con el nombre que posee este libro. Con todo esto, lo que podemos ver de aquí en la parte superior es lo que nos presenta de lo que es aquí es minimizar, maximizar y cerrar, lo básico. Y esto es la barra de acceso rápido. Esto es lo que podemos ver aquí, es la barra de acceso. Aquí nos aparece lo que es guardar, desechar y rehacer. Esas son opciones. Y al darle aquí en un clic nos aparece la personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Aquí nos aparece lo que
Si queremos podemos cambiar esta función de lo que es esto. Ahora bien, lo que es la barra de fórmula. La barra de fórmulas es lo que nos presenta aquí. Aquí podemos escribir, por ejemplo, suma igual, suma, abro paréntesis, aplico lo que es de aquí, lo que nos pide, número 1, número 2. Aquí ahora les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el capítulo número 2. Empezar a trabajar con Excel. Entonces primero, como les expliqué al principio, nos aparece lo que es la primera hoja del libro de trabajo. El libro de trabajo es el archivo que creamos con Excel, es decir, todo lo que hacemos en este programa se almacenará formando el libro de trabajo. El libro de trabajo de Excel tiene la extensión de XLS para que el ordenador los reconozca como tal. Cuando se inicia una sesión de Excel, automáticamente se abre un nuevo libro de trabajo con el nombre personalizado. Esto lo puede comprobar en la pantalla de Excel. Es lo que podemos ver aquí, lo que nos dice el libro número 1, Microsoft Excel. Cada vez que empezamos un nuevo trabajo con Excel, el número del libro irá variando dependiendo en cuánto se haya creado esta sesión. Si hemos empezado otro trabajo, el nombre que se le asigna será el libro número 2, el siguiente el libro número 3 y así sucesivamente. El libro de trabajo está formado por varias hojas. Por principio constarán de 3, como les expliqué al inicio, aunque el número que puede variar entre 1 y 255. Si miras en la parte inferior de la ventana de Excel encontrarás las diferentes hojas del libro de trabajo. Cada de ellas nombrará la hoja número 2 o hoja número 1. Como pueden ver, aquí ya tengo editado lo que es la hoja número 1. Si quiero lo puedo editar la hoja número 2, 3. Y como bien se había clicado, se podía crear otra hoja y sin fin de hojas que te puede. Ahora la hoja de cálculo. La hoja de cálculo son distintos tipos de hojas. Se puede contener un libro de trabajo. Es una herramienta muy útil para todas aquellas personas que trabajen gran cantidad de números. Si necesitan realizar cálculos o operaciones con ello. Y con una gran hoja cuadrícula formada por 16.384 columnas y un sinfín de filas. Las hojas de cálculo están formadas por columnas y filas. Aquí les explicaré lo que es una columna. Es el conjunto de celdas seleccionadas vertical. Cada columna se nombra por letras. Aquí, como pueden ver, las columnas tienen A, B, C hasta D y creo que tiene el abecedario. Y aquí, como pueden ver, esas son lo que son las columnas. Ahora cada fila está representada por lo que son números 1, 2, 3, 4 y hasta un sinfín de lo que son las filas. Ahora, ¿a qué le llamamos intersección de la columna y una fila? Esto se le denomina celda. A la que la intersección de la columna y la fila se le denomina celda, con el nombre de columna y que pertenece a una condición del número de su fila. Cuando el cursor está posicionado en alguna celda preparada de trabajo con dicha celda es denominada celda activa. Por ejemplo, aquí esta es una celda activa porque
cuando tenemos posicionado lo que es el cursor. Esta es otra celda activa. De igual forma tenemos la fila activa. Tan solo una pequeña parte de lo que de la hoja es visible, la ventana de documento. Nuestra hoja, la mayoría de veces compara la mayor número de celdas en las que es visible el área de la pantalla y es necesario moverse por el documento rápidamente. Aquí les enseñaré lo que es movimiento, lo que es el movimiento rápido en la hoja de Excel para desplazarse rápidamente. Aquí voy a editar. Aquí les voy a mostrar lo que es el movimiento y la tecla que debemos utilizar. Aquí hice lo que es la celda abajo. Aquí podemos apachar lo que es la celda abajo. Aquí nos aparece lo que es la flecha hacia abajo. Nos da el desplazamiento para irnos fácilmente a lo que es el lugar donde queda la flecha arriba, lo que es la flecha a la derecha y lo que es la flecha a la izquierda. Ahora la pantalla de abajo. La pantalla de abajo nos lleva hasta el final, hasta donde está editado. Hasta la última celda. Aquí voy a apachar AV página. Esto significa que nos va a dar hasta el final. Aquí nos aparece hasta donde está ASD. Es la parte final de hasta donde llegamos, como pueden ver. Esto es para irnos al final. Esto es para regresar al mismo lugar donde empezamos. Por aquí nos tiene lo que es inicio. Por ejemplo, estamos editando la celda número 8 y queremos llegar al inicio rápidamente. Solo le damos a lo que es ASD. Ahora para llegar a lo que es a la celda A1, desde donde empezamos, solo se le da control más inicio y nos llega hasta lo que es la primera celda activa. Ahora lo que es fin más flecha hacia arriba, fin flecha hacia abajo. Es la fin flecha hacia abajo, nos presenta lo que es de donde empezamos, nos lleva hasta donde es el final. Ahora fin flecha izquierda o inicio es la misma cosa. Por ejemplo, movimiento rápido en el libro. Para el movimiento rápido en el libro empezamos por utilizar la que es la barra de etiquetas. La hoja número 1 es lo que nos presenta aquí, lo que es la barra de etiquetas. Dice para visualizar a partir de la hoja número 1, para visualizar la hoja número anterior, hoja siguiente y última hoja. Una visualización de la hoja a la que queremos acceder bastará con hacer clic sobre la etiqueta de esta. Si todas las hojas del libro de trabajo caben en la barra, estos botones no tendrán ningún efecto. También se puede utilizar combinaciones de teclas para realizar los desplazamientos. Para ir a la hoja siguiente, aquí nos aparece lo que es. Estamos en la hoja número 1 que está editada. Para ir a la hoja siguiente es control AV página. Solo se le da un clic
y nos pasa a lo que es a la siguiente hoja y así sucesivamente. Igual en la página control o las teclas solo se le da en repag y nos regresa a lo que es la primera hoja de cálculo. Ahora, ¿cómo introducir datos? Para introducir datos se puede hacer de la siguiente manera. Esto es una prueba. Solo le damos un clic y es al poner lo que es a editar la celda, nos aparece lo que escribimos en la celda 1, nos aparece en lo que es en la barra de fórmulas. Para introducir el cuadro de aceptación es el botón que tiene cómo modificar datos. Se puede modificar datos, el contenido de la celda al mismo tiempo que se está escribiendo más tarde, después de la introducción. Si aún no han validado la introducción de datos y comete algún error, se puede modificar utilizando la tecla retroceso del teclado. Borrar el carácter situado en la izquierda del cursor haciendo retroceder hasta la posición. No se puede utilizar la tecla flecha izquierda porque equivale a validar la entrada de datos. Ahora, ¿cómo son los tipos de datos? Es una hoja de cálculo. Los distintos tipos de datos que podemos introducir son valores constantes, fórmulas. Lo que son los valores constantes, es decir, un dato que se introduce directamente de una celda, puede ser un número, una fecha u hora o un texto, no importando lo que pueda ser. Como pueden ver, lo que dice esto es una prueba. Ahora, lo que son fórmulas, las fórmulas se pueden introducir una secuencia formada por valores constantes, referencias a otra celda, nombres, funciones o operaciones. Es una técnica básica por el análisis de datos. Se puede realizar diversas opciones con los datos de la hoja de cálculo, como son el seno, coseno, etc. Es una fórmula, se puede mezclar constantes, nombre, fórmulas y debe empezar siempre por el signo igual. O sea que para introducir una fórmula siempre tenemos que empezar con el signo igual. Igual como decir sumar, se abre paréntesis, etcétera, etcétera, se sigue editando. Ahora, los errores de datos. Los errores de datos: cuando introducimos una fórmula a una celda puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. Eso quiere decir que si cometemos un error en la hoja de cálculo al no introducir bien o no hacer bien efectuada lo que es la aplicación de la fórmula, nos va a tirar erróneo. Por ejemplo, 23,4. Aplicamos lo que es la fórmula suma es igual. Aquí nos pide lo que es el número 1 y el número 2. Solo se le da un clic y nos da lo que es la respuesta. En la barra de fórmula nos muestra lo que es la aplicación de la fórmula. Cuando nos avisa el error, el cuadro de diálogo que aparece tendrá un aspecto similar al que ves a la derecha. Nos da una posible propuesta que podamos estar haciendo clic sobre el botón sí o rechazar
utilizando el botón no. Dependiendo el error, mostrará un mensaje u otro. Podemos detectar un error y que nos avise cuando aparece la celda con un símbolo en la esquina superior, tal como siempre aparece. Si no sabemos qué hacer, disponemos de una opción ayuda sobre este error. Si lo que queremos es comprobar la fórmula para saber si hay que modificar o no, podríamos utilizar la opción modificar en la barra de fórmula. En la barra de fórmulas. Puede que al introducir la fórmula aparezca como el contenido de la celda texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, lo que es cuando nos aparezca este tipo es cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operador incorrecto, como puede ser suma de textos. Cuando nos aparezca lo que es esto con esto quiere decir cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser suma de textos. Cuando nos aparezca un numeral, un signo y div-0 y un signo de interrogación, es cuando se divide un número por 0 y así sucesivamente. Como siempre, a veces nos da referencia, número, nulo, número, NA, lo que significa NA cuando un valor no está disponible para una función de suma. Una función de suma de lo que es. Capítulo número 3, operaciones con archivos. Vamos a ver las operaciones referentes a un archivo, como abrir nuevo, guardar como y cerrar. Esto puede manejarse sin problemas a la hora de trabajar con libros de trabajo de Excel. Básicamente todas estas operaciones se encuentran en el menú archivo, como se los expliqué al inicio. Aquí nos aparece lo que son las opciones. Guardar un libro de trabajo. ¿Cómo guardar un libro de trabajo? Cuando empezamos a crear un libro de trabajo y queremos poder recuperar en otra ocasión para modificarlo, imprimirlo, en fin, realizar cualquier operación posterior sobre este, tendremos que almacenar en alguna unidad de disco. Esta operación se denomina guardar. Existen dos formas de guardar un libro de trabajo. Guardar como, cuando se guarda un archivo por primera vez. Suscribiendo. O guardar una copia de un existente. Guardar, cuando guardamos los cambios que haya podido sufrir un archivo. Es como pueden ver esto. Voy a guardar esta hoja y aquí me aparece guardar y yo le doy guardar sí. Y aquí aquí le puedo poner cualquier nombre, como Francisco López, mi nombre, y aquí no aparece lo que es guardar. Me voy a lo que es esta pestaña y le doy en lo que es documentos, y aquí aparece como buscar, nos tira la opción de buscar,
Aquí voy a poner la inicial de mi nombre y aquí me aparece lo que es esta la Bien, seguidamente les estaré platicando acerca de lo que nos trata el capítulo 4 de lo que es el manual de Microsoft Excel. En este caso veremos con las formas de seleccionar celdas. Vamos a ver diferentes métodos de seleccionar las celdas para poder modificar el aspecto de estas, así como diferenciar entre cada uno de los métodos y saber elegir más adecuadamente según la operación a realizar que tengamos. Bueno, pues para antes de realizar cualquier modificación a una celda o un rango de celdas con Excel, pues primero tenemos que marcar estas. En este caso, para marcar alguna celda debemos de darle clic en la celda a seleccionar, pues ya que en este caso veremos cómo cambia la forma de nuestro puntero o el cursor de nuestro mouse. En este caso veremos la forma de una cruz. Seguidamente veremos cómo seleccionar eh, un rango de celdas. Pues prácticamente un rango de celdas para seleccionarlos o para seleccionar un conjunto de estas solo debemos de pulsar el botón izquierdo del ratón en la primera celda, a seleccionar y mantener pulsado el botón del ratón mientras arrastramos de esta manera. Entonces podemos marcar las celdas que nosotros querramos para poder trabajarlas, para realizar tipos de modificación, como por ejemplo eh, vamos a ver, como por ejemplo marcamos y le damos, podemos darle forma a nuestras celdas seleccionadas, y seguidamente veremos cómo seleccionar una columna. Prácticamente para seleccionar una columna solo debemos hacer clic en el identificativo superior de la columna. En este caso seleccionaremos el identificativo de la B, que nos marcará la columna completa de Excel eh, que nos posicionamos en la B. En este caso, si queremos seleccionar la columna E, pues prácticamente nos marcará por completo la columna. Seguidamente veremos cómo marcar una fila completa, pues prácticamente dándole clic en uno de estos números, del número, en este caso el número 4, pero si queremos seleccionar nuestra fila 3, solo le damos clic en el número 3 que aparece, y pues prácticamente nos marca directamente lo que es la fila completa. Como también veremos cómo marcar o seleccionar una hoja entera, pues prácticamente esto se hace haciendo clic sobre el botón superior izquierdo de la hoja, situada entre el indicador de columna y la de las filas, o pulsando la combinación de control E, pero en este caso lo haremos entre el identificador de la columna y las filas, que se sitúa aquí, dándole clic, y pues prácticamente vemos cómo marca nuestra hoja entera de nuestra hoja de cálculo. Pues prácticamente esta lo podemos utilizar siempre y cuando queremos realizar modificaciones en nuestra hoja. Pues prácticamente veremos también cómo ampliar o reducir una selección. Como les decía anterior, para ampliar o reducir una selección dependiendo de cuántas columnas queremos
queremos seleccionar, en este caso que tengamos aquí, y pues le damos clic y seguimos arrastrando el cursor, ampliándolo hasta donde nosotros querramos. También podemos ver cómo podemos copiar una columna o una celda seleccionada en nuestra hoja. Por ejemplo, marcamos, le damos un clic derecho y nos aparece la opción copiar, y pues prácticamente nos situamos al lugar o la parte en la cual queremos pegar esta, y nos situamos en esa celda y le damos otra vez clic derecho, y pues prácticamente nos estará copiando. O si no, utilizamos la combinación de control V, que nos copia automáticamente, como puedan observar, de esta parte que teníamos nuestras columnas anteriores ya seleccionadas, y ahorita que ya nos aparece en esta parte. Pues seguidamente tenemos veremos conocer cómo copiar en celdas adyacentes. Vamos a explicarte un método muy rápido para copiar en celdas adyacentes. Pues esta la utilizamos a continuación. Te explicamos cómo utilizar y qué o cuándo las celdas que copiamos contienen fórmulas. En el caso de esta, pues vamos a ingresar una fórmula como por ejemplo la de la suma igual suma. Entonces abrimos paréntesis y colocamos en la columna que deseamos sumar, y pues prácticamente automáticamente nos estará sumando las columnas. Y para mover estas debemos de seleccionarlas. Pues prácticamente para seleccionar seleccionamos la columna completa o marcamos y le damos en copiar. En este caso copiaremos estos datos. Le damos en clic en copiar, y pues prácticamente al igual que en los pasos anteriores, pues nos ubicamos en la parte en la cual nosotros queremos copiar, y utilizamos la combinación control V, y pues prácticamente nos estará marcando, nos estará moviendo o copiando los datos ya seleccionados. Pues como también estaremos viendo acerca de lo que de cómo nosotros podemos barrar una celda. Pues puede que alguna vez introduzcamos información en una celda, y a continuación pues presentaremos el método de borrarla. Para ello debemos de seleccionar la celda. En este caso la seleccionamos las celdas, y pues le damos pues vamos al menú inicio, y nos ubicamos en la función borrar, que prácticamente la ubicamos al extremo superior derecho. Pues prácticamente nos tira un cuadro
podemos utilizarlo para borrar fórmulas, o borrar el contenido que contengamos en la celda, o prácticamente podemos borrar comentarios, pero en este caso queremos borrar toda la celda. Entonces le damos en borrar toda y pues automáticamente nos borra lo que hemos introducido y como también nuestra celda. Pues como ya les mencionaba, en este caso estaremos hablándole acerca de lo que son los datos. Pues ya hemos visto que Excel se utiliza principalmente para introducir datos, ya que ya sean literales como fórmulas, cualquier otras funciones como gráficas, pues como también podemos al momento de tener filas duplicadas, pues eh, frecuentemente cuando trabajamos con un gran volumen de información o recopilamos datos desde varios orígenes diferentes, aparece en nuestro libro de trabajo una fila identificativa en la cual nosotros podemos seleccionarlas, y en un caso de que si nosotros queramos borrar alguna fila o columna, nos ubicamos en este caso nos ubicamos en el número 3. Supongamos que este es una fila que nosotros tenemos duplicada, entonces le damos un clic izquierdo y le damos en eliminar, y pues prácticamente nos elimina automáticamente eh, la fila. Y como también podemos ubicarnos aquí en el identificador de columnas y nos ubicamos en el menú inicio, en la cual encontramos una función en donde nosotros podemos borrar o eliminar nuestra columna, dándole, pues le damos clic derecho e igual le damos en borrar y prácticamente nos borra la columna. Como también estaremos observando de cómo ordenar datos. Pues cuando disponemos de muchos datos, lo más habitual es ordenar siguiendo algún criterio de nuestras columnas. En este caso, nuestra columna B tendremos nuestra fila 1, y en nuestra columna C tendremos la fila 2. Pues prácticamente para ordenar estas, para hacer un orden simple, pues debemos posicionar la columna que queramos ordenar y desde la pestaña datos bueno, prácticamente el primer paso es marcarlas, y en la columna datos lo ubicamos aquí desde la pestaña datos, y los que nos indica ordenar y filtrar datos. En este caso lo encontraremos en el lado superior derecho de nuestra hoja de trabajo, y ahí nos tira una opción en donde dice ordenar de A a Z. En este caso no nos cambiará o no nos alterará el producto, porque ya tenemos de B, C, pero en este caso de que tengamos A al principio,
pues prácticamente tendremos un mal orden, pero dándole aquí en ordenar y filtrar, pues prácticamente podemos ordenar de A a la Z o de Z a A. En este caso ordenaremos de A y vemos como nuestro nuestras nuestra ordenación ha cambiado, y como también podremos ordenarlo de Z a A. En este caso la A va antes que la B, pero eh, cada uno de nosotros puede ordenarlo según nosotros lo requiramos. Como también podemos buscar y reemplazar datos. En este caso lo encontraremos pues prácticamente al principio debemos ubicarnos en el botón inicio, y pues nos ubicamos en la opción buscar y seleccionar. Pues prácticamente esta la encontramos al lado de donde encontramos lo que es ordenar y filtrar. Pues prácticamente le damos un clic y nos tirará el siguiente cuadro o la siguiente ventana. Pues le damos en buscar, prácticamente nos tira el siguiente cuadro. Entonces nos tira el siguiente cuadro de diálogo que te permite introducir datos eh, o los datos que deseas encontrar. Y pues en este caso puedes darle en buscar, que prácticamente nos inicia desde la columna A y la fila 1, y pues le damos en cerrar y prácticamente nos estará buscando. Nos ubicaremos en la parte de este lado, y como también les estaré hablando acerca de las funciones. En este caso podemos Excel, como prácticamente ya les había dicho anteriormente, que en él podemos utilizar funciones como lo que son las fórmulas. En este caso haremos la función suma. En primer lugar insertaremos el número a sumar, en este caso la calificación de Francisco y Juan. Pues prácticamente insertaremos cualquier dato. Vas a suponer 90 en el caso de Francisco, y 85 en el caso de Juan. Pues en esta columna colocaremos en lo que es la suma o el total de que acumulan ellos dos. Pues si nos damos cuenta, nos ubicamos en toda función debe iniciar siempre con el signo igual. En este caso utilizaremos la función suma, que escribimos la palabra suma, y pues prácticamente abrimos paréntesis y seleccionamos los rangos a sumar y seleccionamos y le damos 2 puntos para separar, y prácticamente cerramos paréntesis y automáticamente nos estará dando el resultado. El resultado es de 175. Y pues Capítulo 7. Formato de celdas. A
continuación veremos las diferentes opciones disponibles en Excel 2010 respecto al cambio de aspecto de las celdas de una hoja de cálculo y cómo manejarlas para modificar el tipo, aspecto de la letra, la alineación, los bordes, el sombreado y la forma de visualizar los números en la celda. Tenemos la opción fuente. Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, cambiando la fuente, el tamaño, el estilo, el color de los datos de una celda. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, podemos utilizar los cuadros de diálogo o la barra de opciones. A continuación describimos estas dos formas. En cualquiera de los dos primeros, deberás previamente seleccionar el rango de celdas, el cual se requiere modificar el aspecto. Si queremos utilizar los cuadros de diálogo, debemos hacer clic en la pestaña Inicio. Luego, hacemos clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Fuente. Se abrirá un cuadro de diálogo igual a este de formato de celdas y más concretamente la pestaña Fuente. Esta opción nos permite cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra. Y una vez elegidos los aspectos deseados, hacemos clic sobre el botón Aceptar. También tenemos la otra opción de fuente, donde es más fácil elegir el tipo de letra que querramos, así como cambiar el tamaño del texto que tengamos seleccionados. Tenemos la siguiente opción, que es alineación. Se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que todos los datos queden alineados u orientados de una forma delimitada. Para cambiar la alineación de nuestro texto de las letras de nuestra hoja de cálculo, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar el rango de celdas al cual queremos modificar la alineación. Luego hacemos clic en la flecha que se encuentra al pie de la sección Alineación. Luego aparecerá un cuadro de diálogo como el siguiente. Elegir las opciones deseadas y pulsar el botón Aceptar. Si queremos combinar las celdas, al activar esta opción, las celdas seleccionadas se unirán en una sola. Para ello tenemos la siguiente opción de combinar y centrar. Ya sea si queremos combinar horizontalmente, combinar las celdas o separar las celdas. El botón combinar y centrar todas las celdas seleccionadas para que formen una sola celda y a continuación nos centrará los datos pulsando en la pequeña flecha de la derecha. Se puede acceder a otras opciones de combinación, como se muestra en el siguiente cuadro.
Cuando tengamos las opciones deseadas, solo hacemos clic y tendremos las opciones seleccionadas. Los bordes. Excel nos brinda opciones que nos permite crear líneas en los bordes o lados de las celdas. Para cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo, añadiendo los bordes, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar el rango de las celdas, el cual queremos modificar el aspecto. Luego, seleccionamos en la pestaña Inicio. Luego hacemos clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Fuente. Damos clic sobre la opción Bordes. Nos desplegará las siguientes opciones. Luego debemos elegir las opciones deseadas sobre el recuadro. Al elegir cualquier opción aparecerá en el recuadro bordes de modelo de cómo quedará nuestra selección. De este modo nos muestra un ejemplo de cómo quedará nuestra hoja de cálculo. Luego, solo debemos hacer clic en el botón Aceptar y cambiará el aspecto de las celdas. Tenemos los rellenos. Excel nos permite también sombrear las celdas de una hoja de cálculo para remarcarlas de las demás. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionar el rango de las celdas a las cuales queremos modificar el aspecto. Luego seleccionamos la pestaña Inicio. Hacemos clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Fuente. Luego hacemos clic sobre la opción Relleno. Luego aparecerán las siguientes opciones. Debemos elegir la opción deseada a la cual queremos aplicar a nuestro recuadro. Luego mostrará un modelo de cómo quedará el color de nuestra celda. Cuando tengamos el color deseado, solo damos clic en la opción Aceptar y cambiará el aspecto de nuestra celda. También tenemos el formato de los valores numéricos. Excel nos permite modificar la visualización de los números en la celda. Para ello debemos seguir los siguientes pasos. Primero, seleccionamos el rango de las celdas, el cual queremos modificar el aspecto de los números. Luego seleccionamos la pestaña Inicio y hacer clic sobre la flecha que se encuentra bajo la sección Número. Nos desplegará las siguientes opciones. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de celdas, situado en la pestaña Número. Elegir la opción deseada del recuadro Categoría. Hacer clic sobre el botón Aceptar una vez seleccionada la opción que queramos.
Luego tenemos la opción de temas. Bueno, un tema es un conjunto de formatos que conforman el estilo general que presta un libro. Engloba los colores, la fuente y los distintos efectos que utilizará por defecto del documento al completo. Esto no implica que no se pueda personalizar las celdas de forma independiente, como hemos aprendido anteriormente, pero sí debemos tener en cuenta que si utilizamos color es del tema al colorear un relleno o un texto. Estos cambiará si modificamos el tema. Para cambiar el tema nos situamos en la pestaña Diseño de página, en la sección Temas. Luego nos brindará las siguientes opciones Si pasamos el cursor sobre cualquiera de estos, nos mostrará un ejemplo de cómo quedarán nuestras celdas. Debemos elegir el deseado y cambiará el estilo de nuestras celdas. Para recuperar un tema personalizado y aplicarlo a nuestro libro, haremos clic en Buscar temas y lo buscaremos entre las carpetas de nuestro equipo, allá donde lo hayamos guardado. No sé si ya llegó a la esquina. Capítulo 8. Cambios de estructura. Vamos a utilizar los métodos disponibles en Excel 2010 para modificar el aspecto de las filas, columnas, el aspecto general de una hoja de cálculo y obtener así un aspecto más elegante. Como la primera opción, que es el alto de fila. Excel 2010 ajusta automáticamente la altura de una fila, dependiendo del tipo de la letra más grande utilizando en esa fila. Por ejemplo, cuando el tipo de la letra mayor de la fila 2 es Arial de 10 puntos, la altura de esa fila es 12.75. Si aplicamos Times New Roman en 12 puntos a una celda de una fila 2, la altura de toda la fila pasa automáticamente a 15.75. Si deseamos modificar la altura de alguna fila, podemos utilizar dos métodos. El primero consiste en utilizar el menú. Para ello, seguimos los siguientes pasos. Primero, seleccionar la fila a la que queremos modificar la altura. En caso de no seleccionar ninguna, se realizará la operación a la fila en que nos encontramos. En la pestaña Inicio, pulsamos el botón Formato. Tenemos la opción Formato del menú de celdas. Luego, elegir la opción Alto de fila. Luego nos desplegará una pequeña ventana donde podemos introducir el tamaño de la fila que queremos. Luego damos clic en el botón Aceptar y prácticamente cambiará el estado de nuestra fila. Autoajustar. Si hemos modificado la altura de una fila, podemos redimensionarla
Ahora continuamos con el capítulo número 10, que nos trata sobre la corrección ortográfica. Vamos a ver la herramienta de autocorrección de Excel para que el programa nos corrija automáticamente ciertos errores que suelen cometer a la hora de escribir el texto en una hoja de cálculo, así como manejar la autocorrección ortográfica y dejar nuestras hojas de cálculo libres de errores, lo que las hace más presentables. ¿Cómo configurar la autocorrección? Esta es una herramienta que nos ayuda a corregir automáticamente errores habituales de escritura, para visualizar y poder modificar algunas de las opciones de autocorrección asignadas por defecto. Seguimos los siguientes pasos. Primero debemos dar clic sobre el menú Archivo y luego nos aparecerá un recuadro donde nos tirará diferentes opciones de cómo corregir los errores. Luego hacemos clic sobre las opciones de autocorrección. Aparecerá el recuadro de diálogo de autocorrección como el que mostramos en la imagen. Si activamos las casillas de corregir dos o más mayúsculas seguidas, nos permitirá a la hora de escribir una palabra las dos primeras letras estén en mayúscula y el resto en minúscula. Este error frecuente es a la hora de escribir, por lo que interesa que esta opción esté activada. Si deseamos añadir algún elemento a la lista, bastará como escribir en el recuadro reemplazar. El error frecuente que deseamos que corrija automáticamente en el recuadro. Este corregirá automáticamente, le damos el botón de agregar. Si deseamos eliminar algún elemento de la lista, seleccionaremos y daremos clic sobre el botón eliminar. Esto eliminará automáticamente lo no deseado. Ahora veremos el capítulo 11. Este nos trata sobre la impresión. Vamos a ver las diferentes técnicas relacionadas con la impresión de datos, como pueden ser el diseño y la configuración de las páginas a imprimir y la operación de imprimir los datos. Tenemos la vista de diseño de la página. Nos vamos hacia el menú Archivo y seleccionaremos Imprimir. Una vez imprimido, nos aparecerá un recuadro donde nos tira diferentes opciones sobre la impresora en Excel 2010 la vista preliminar, como el que está mucho limitada, sirve únicamente para dar una última ojeada al aspecto general antes de imprimir. Lo veremos más adelante. Excel 2010 para ver y ajustar las celdas y objetos de nuestros documentos. Para la impresión se utiliza el diseño de página. Accedemos a este desde la pestaña Vista. Media vez estamos en las reglas o líneas de la cuadrícula. Desde la pestaña Vista podremos observar las diferentes opciones que nos tira. Desde aquí podemos ocultar o mostrar la regla de líneas de la cuadrícula o la barra de fórmulas y los títulos. En caso de estar en la vista normal y no en la del diseño, también podremos de estas opciones exceptuadas en la regla. Otra opción muy utilizada que le podemos dar es la de Zoom. Esta Zoom nos sirve para poder ampliar la imagen, y existen varios valores desde que nos devuelve la vista. Podemos tener la vista al 100%, es decir, el tamaño real, y lo podemos ampliar seleccionando, aumentando el zoom hasta 400 veces.
El zoom lo concentramos en la celda u objeto seleccionado. Cuando volvemos a la vista normal aparecerán las líneas discontinuas que nos indicarán dónde hará Excel los saltos de página y las líneas que se imprimirán. A la hora de configurar la página estaremos modificando factores que puedan afectar a la presentación de las páginas impresas, como la orientación, encabezados y pies de página y tamaño del papel. Para ello nos situamos en la pestaña Diseño de página. Una vez estamos en la pestaña Diseño de página, seleccionaremos Configurar página. Este está organizado en varias pestañas. La primera de las fichas se denomina Página, y luego esta nos permite indicar características como la orientación del papel, el tamaño del papel y qué utilizaremos en los parámetros. Luego daremos la selección de orientación de papel vertical. En la orientación nos tira las opciones vertical u horizontal. Estas podemos seleccionar cómo serán imprimidas, si vertical o horizontalmente. En la impresora se colocará el papel siempre de la misma forma, ya que esta a la hora de imprimir la hoja queda automáticamente igual, solo que queda en sentido horizontal. En el recuadro de escala nos permite indicar si deseamos que la salida de la impresora venga determinada por el factor de escala al 100%, 50% o 200%, o bien lo ajustamos automáticamente en una hoja o en el número de páginas, especificando el número de ancho por el alto si se imprimiera una sola hoja. Para modificar los márgenes daremos clic sobre la pestaña Márgenes, y aquí nos tirarán varias opciones sobre cómo dejaremos el ancho, y aquí tenemos la opción normal, o si no seleccionamos el ancho también, que aquí se configura directamente por medio de centímetros. Dice, si la hoja tiene encabezado o pie de página, también nos permite indicar cuántos centímetros del borde del papel queremos que se sitúe. Si deseamos que tenga salida o entrada la hoja tanto horizontal como verticalmente, Excel nos la realiza automáticamente, activando las casillas horizontal y verticalmente respectivamente. En la ficha encabezado y pie de página podrás personalizarlos y ajustar diferentes parámetros. La última ficha es una hoja que nos permite definir cómo queremos que se nos impriman los datos contenidos en la hoja, y le daremos configuración de página. En el área de impresión podremos indicar el rango de celdas a imprimir. Al imprimir títulos podremos activar las siguientes opciones: repetir filas en extremo superior para que cada página se imprima o aparezca un título de columnas. Aquella fila está indicada en el recuadro. Repetiremos las columnas a la izquierda para que en cada página se imprima y aparezca un título de la fila. Entonces nos vamos directamente hacia el archivo, y de aquí le daremos la opción imprimir. Entonces aquí nos tirarán cuántas hojas deseamos imprimir y seleccionaremos el número
el número deseado, si 1, 2, 3 o el número de páginas deseadas hasta 15 copias. Entonces le daremos una opción y nos enviará una vista previa. También podemos utilizar la combinación de control P. En control P nos enviará directamente a lo mismo, sin necesidad de estar buscándolo en el archivo. Entonces, esta zona dispondremos una serie de opciones de configuración de la impresión que nos permitirá cómo configurar. Y le daremos en el botón imprimir, que le damos a aceptar. Capítulo 12. ¿Cómo hacer gráficos? Aquí un gráfico es la presentación gráfica de datos de una hoja de cálculo y facilita su interpretación. Vamos a ver en esta unidad cómo crear gráficos a partir de unos datos introducidos en la hoja de cálculo. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata los datos clasificados por filas y columnas. Cuando se crea un gráfico en Excel podemos optar para crearlo, como crear un gráfico incrustado o insertar el gráfico desde la hoja normal como cualquier otro objeto. Como hoja de gráfico, crear el gráfico en la hoja exclusiva para el gráfico de las hojas, entonces existirán celdas de ningún otro tipo de objeto. Para encontrar los gráficos nos vamos directamente a la pestaña de insertar. Cuando le demos clic en la pestaña insertar, se recomienda que se seleccione un rango específico de celdas para que participen en el gráfico. De esta forma podremos generar automáticamente. Ya se acabó la batería, 10% queda. Hijo, a ver si nos parece. ¿Y ahora? Con eso ya creo grabar un poco. No, si solito se cerró esa cosa. Entonces aquí seleccionaremos el rango deseado para que nos pueda crear nuestro gráfico. Y podemos seleccionar desde la columna B3 hasta el rango que se desee. Le daremos clic aquí y nos marcará directamente cuántas celdas deseamos. Y media vez tenemos seleccionado las celdas, entonces se mostrará el blanco donde se creará esto. En error, ¿cómo podemos ver si existen diversos tipos de gráficos en muestra de la disposición? Podemos seleccionar un gráfico e insertar haciendo clic en el tipo que nos interese. En este caso seleccionaremos el tipo de columna y seleccionaremos este. Entonces aquí nos enviará directamente a la presentación de cada uno de estos gráficos y podremos desplegar el cuadro de diálogo al insertar el gráfico, que se muestra al hacer clic en la flecha en la parte inferior derecha de la sección de gráficos. Entonces le daremos insertar gráfico y nos enviarán distintas opciones y seleccionaremos el estilo de cómo nos enviará los cuadros y seleccionaremos el tipo columna. Aquí si puedes ver los listados, todos los gráficos disponibles, selecciona uno y pulsa aceptar para empezar a crearlo. E introduciremos los datos para crearlo.
Una vez que tengamos nuestro libro definido, podemos mejorarlo incluyendo ilustraciones. Excel nos permite insertar imágenes desde archivo. Imágenes prediseñadas, es decir, imágenes que tengamos guardadas, formas y SmartArt. Para agregar imágenes, le damos clic en insertar, nos despliega la siguiente tabla, le damos clic en agregar imagen, nos aparece las imágenes que deseemos insertar. Podemos insertar la imagen que deseemos. Para insertar imágenes prediseñadas debemos seguir el siguiente paso: hacer clic en el botón imágenes prediseñadas que aparece aquí, hacer clic en el botón, nos aparecerán imágenes que ya tengamos guardadas en el dispositivo, ya sea que habíamos guardado o que habíamos descargado de internet. Podemos buscar las imágenes que se acomoden a nuestras necesidades, como son, por ejemplo, vamos a buscar flores. Nos aparecen las imágenes que ya habíamos usado antes o que ya habíamos guardado. También, si tenemos acceso a internet, podemos ingresar a aquí donde dice imágenes prediseñadas de Office, lo cual nos permite descargar imágenes desde la web o desde el internet. Para insertar imagen desde archivo no clasificadas y que sean prediseñadas, como son fotografías creadas por nosotros o descargadas del internet, podemos dar clic en el botón imagen y nos aparecerá el cuadro, donde dice cuál podemos insertar imagen, y elegimos la imagen que estemos buscando o la imagen que más nos parezca. Y una vez que seleccionemos una imagen, una vez que seleccionemos las imágenes, podemos dar clic en el botón insertar y la imagen se copiará automáticamente en nuestra hoja de cálculo o en nuestro libro de Excel, como es esta imagen que yo copié para muestra. También podemos insertar lo que es las formas. Podemos insertar lo que son diferentes tipos de fórmulas, como son las fórmulas usadas recientemente, son las que hemos utilizado, en las que hemos estado utilizando. También nos aparecen formas como líneas, fórmulas de rectángulos, también nos aparecen formas básicas, las flechas de bloque que aparecen por acá, las formas de la ecuación que son suma, resta, multiplicación, división. También nos aparecerá el diagrama de flujo, que son todas estas imágenes, cintas, estrellas y también llamadas. También podemos elegir SmartArt. Para usar SmartArt podemos elegir cualquier figura que deseemos, como son, por ejemplo, los diagramas. Podemos elegir la imagen que estemos buscando, la que necesitemos, o simplemente la que nos va a servir. Tenemos la lista, tenemos estas imágenes, nos aparecerán lista. En los procesos nos aparecen estas, y en los ciclos nos aparecen estas. Tenemos también de jerarquía, vamos a seleccionar una de jerarquía,
le damos clic sobre la imagen, le damos clic en el botón aceptar y automáticamente nos aparecerá la imagen en nuestra hoja de cálculo. También podemos editar el texto que tenga que queremos que vaya escrito adentro. Podemos escribir acá podemos escribir el texto 1. Por ejemplo, vamos a escribir jefe. Nos aparece automáticamente en nuestro cuadro de la forma. Aquí podemos escribir gerente. Aquí vamos a escribir administrador. Vamos a escribir empleado. Aquí podemos escribir administrador. Nos quedaría en la parte. Vamos a escribir administrador. Gerente. El gerente tiene empleados, por ejemplo, empleado 1 y empleado 2. Vamos a escribir el administrador. Y pongámosle que vamos a escribir solo empleado. Y nos aparecerá la forma de nivel. Ese es la jerarquía que sigue una empresa, como por ejemplo está el jefe, el gerente, el administrador. El gerente tiene a cargo a 2 empleados, el administrador tiene a su cargo un empleado únicamente. También podemos insertar lo que es SmartArt. Es lo que habíamos insertado anteriormente. Le podemos dar el diseño que deseemos o como lo deseemos. Aquí nos aparece los tipos de diseño que nos ofrece. También podemos darle clic en este botón y nos aparecen todos los diseños que hay disponibles para nuestro nivel de jerarquía en nuestro sistema. Y podemos cambiar los colores que gustemos. También podemos insertar cuadros de texto. Le damos clic en esta barra donde nos dice cuadro de texto. Nos dice que al darle clic en esta barra nos insertan cuadro de texto para colocarlo en cualquier parte de la página. Es decir, que podemos utilizarlo en cualquier parte donde necesitemos obtener el cuadro de texto. Le damos clic en cualquier zona del libro o de la hoja donde deseemos introducir. Para este caso le introduciremos acá y podemos cambiarlo de tamaño. Podemos insertar el cuadro acá. Los objetos de tipo imagen, como son las autoformas, las imágenes importadas desde un archivo o la galería de multimedia, y por supuesto los cuadros de texto tienen características que en ocasiones no pueden resultar muy fácil. Podremos establecer en qué orden queremos que se encuentre cada uno de los objetos de la tercera dimensión, es decir, cuál está encima de cuál.
de forma predeterminada cuando insertamos un objeto y luego insertamos otro y colocamos sobre el anterior. El último insertado es el que se muestra adelante. Por eso es posible que eso no nos interese. Para eso existen los botones traer adelante y enviar atrás del grupo de organización de la ficha formato. Vamos a la ficha formato y buscamos el grupo donde dice organización y aparece por acá. Aquí nos despliega esto que nos dice traer al frente, que quiere decir que el objeto seleccionado se trae adelante del resto de objetos para que ninguna parte quede oculta detrás de otros objetos. También tenemos enviar al fondo, que envía el objeto seleccionado detrás del resto de objetos. Podemos presionar F1 para obtener ayuda. También lo podemos alinear. En alinear lo que hace es que nos alinea los bordes de varios objetos seleccionados. Puedes centrarlos o distribuirlos de manera uniforme en la página. También lo podemos girar. Podemos girar la imagen al grado seleccionado. También podemos insertar lo que son las Gorart, que son el tipo de letra que necesitemos escribir. Por ejemplo, vamos a escribir libro de trabajo, como también podría ser hoja de trabajo. Y ahí nos aparece el tipo de letra que deseamos utilizar. Podemos cambiarlo haciendo clic sobre estas imágenes y automáticamente nos cambia la forma de la letra. También podemos cambiar el alineado, los bordes, los rellenos de la forma, el color que deseemos, el contorno. Podemos cambiar el contorno al color que deseemos. Y los efectos, podemos dejarle en sombra, en resplandor, y aquí nos da un montón de formas y un montón de efectos de formas que podemos utilizar. Vamos a utilizar esto, vamos a cambiar el estilo de letra para que se logre notar en nuestra hoja de trabajo. El capítulo 14 nos habla de las tablas de Excel. Una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros en las que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas, es decir, los nombres de los campos, y las demás filas contienen los datos almacenados. Es como una tabla de base de datos. De hecho, también se denominan listas de base de datos. Cada fila es un registro de entrada, por tanto podremos componer como máximo una lista de 225 campos y 65.535 registros. Las tablas son muy útiles porque, además de que almacenan información, también incluyen una serie de operaciones que nos permiten analizar y administrar los datos de forma muy cómoda, los datos que hemos ingresado. Entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las listas tenemos podemos ordenar los registros, también podemos filtrar el contenido de la tabla por algún criterio. También podemos utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado. También podemos crear un resumen de los datos y aplicar formatos a todo.